esta perturbación ya es algo que no es una cuestión de meses. Hay algunas de estas instalaciones que van a tardar muchos meses, incluso algunos años, en ser reparadas. Y no solamente es esto, sino que el impacto que está teniendo en precios y en la estructura de los flujos energéticos, que ya habían cambiado después de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, pues estamos viendo una reconfiguración de la geopolítica de la energía que pensamos que está aquí para quedarse, que va a generar mucha destrucción de demanda y que va a tener efectos de todo tipo que van a prolongarse más allá de cuando todo esto termine. Esperemos que termine pronto. Los resultados, de todas formas, pues no va a haber una normalización hasta dentro de varios meses. Los precios van a seguir con prima de riesgo elevados, pero sobre todo pues las expectativas de los agentes han cambiado porque muchas cosas que no pensábamos que podían suceder pues han sucedido, y eso reconfigura la geopolítica de la energía. Energéticamente, un podcast de Clevergy. Hola a todos, bienvenidos a Energéticamente. Hoy tenemos con nosotros a alguien que lleva un par de décadas hablando de un tema que ahora está tan de moda, que es la energía y su impacto en la geopolítica. Gonzalo Escribano es el director del programa Energía y Clima del Real Instituto del Cano. También es catedrático de Política Económica en la UNED y una de las voces, yo creo, más reconocidas en política exterior, ¿no? Recientemente has escrito un artículo con Félix Arteaga sobre el impacto de la crisis a nivel energético, diferentes escenarios. También llevas tiempo escribiendo sobre políticas energéticas. Entonces vamos a tocar mucho este tema, pero antes de meterme aquí, quizá me gustaría que explicases un poco a la gente que no lo sabe cuál es la labor del think tank del Cano y por qué la gente recurre a ello como fuente de información fiable, ¿no? Bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, lo que hace un think tank de relaciones internacionales como el Cano es, tiene una tarea doble. Por un lado, intentar explicarle a los españoles qué es lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestra interpretación, pero también explicarle al mundo qué es lo que ocurre en España y cuáles son las políticas exteriores y la acción exterior de España. Todo nuestro trabajo se publica en abierto en nuestra página web, no hacemos consultoría ni hacemos informes reservados para nadie, y lo que pretendemos es influir en la formulación de las políticas y de la acción exterior española mediante análisis rigurosos fundados en datos y análisis académicos, y para ello pues lo que hacemos es analizar con distintos productos que tenemos en el instituto y actos públicos y privados, pues mantener una conversación pública sobre cuestiones de relaciones internacionales y siempre, como dice Su Majestad, que es nuestro patrono de honor, ante todo al servicio del Estado y luego también, por supuesto, de nuestros patronos, pero lo que intentamos es proveer de análisis al Estado, a nuestras instituciones y a nuestras empresas. Pues agradecer la labor, porque nosotros también, ahora que hemos hecho mucha investigación al respecto para entender cómo va a afectar, uno de los análisis que más nos gustaron era el que vimos que habéis hecho, o sea que se notaba que había ahí trabajo detrás y mucho intento de hacerlo de manera rigurosa y con el dato, ¿no? Quizá metiéndonos ya en la parte de la crisis, en el artículo lo que habláis es, revisáis un poco los escenarios de los que habíais hablado, ¿no? Habláis de cómo el impacto de que ahora han habido acciones militares escala un poco la situación y, desde entonces hasta ahora todavía escala un poco más. Luego tenemos la tregua que depende del día va cambiando. Y habláis un poco del concepto de que esta crisis ya no es tan temporal, sino que es casi estructural y va más a medio y largo plazo, ¿no? ¿Sostienes eso y por qué decís que es más a largo plazo y estructural? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es recoger los distintos escenarios que hay de analistas, consultores, academia, etcétera, y hemos intentado hacer pues una síntesis y básicamente dibujábamos 3 escenarios antes de que todo esto empezase. Y los 3 escenarios eran un bloqueo de Hormuz. El segundo escenario era una presión militar intermitente por parte de Estados Unidos y el tercero era una escalada descontrolada. El escenario que se ha materializado es el de una escalada muy descontrolada y cada uno de ellos tenía un ámbito temporal diferente.
si hubiésemos ido hacia un bloqueo de Hormuz por parte de Estados Unidos, las exportaciones iraníes, pues esto hubiese durado lo que hubiese durado. Si hubiese sido una presión militar intermitente, pues ahora viene, ahora sal, pues hubiese dado mayor volatilidad. Pero como hemos sido una escalada descontrolada, pues se han afectado activos energéticos, ha habido destrucción de plantas de licuefacción de gas en Qatar, se han afectado terminales de exportación, se han atacado compresores de oleoductos, se han atacado refinerías, por supuesto en Irán terminales también como la de la isla de Hark, centrales eléctricas, etc. Entonces, pues esta perturbación ya es algo que no es una cuestión de meses. Hay algunas de estas instalaciones que van a tardar muchos meses, incluso algunos años, en ser reparadas. Y no solamente es esto, sino que el impacto que está teniendo en precios y en la estructura de los flujos energéticos, que ya habían cambiado después de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, pues estamos viendo una reconfiguración de la geopolítica de la energía que pensamos que está aquí para quedarse, que va a generar mucha destrucción de demanda y que va a tener efectos de todo tipo que van a prolongarse más allá de cuando todo esto termine. Esperemos que termine pronto. Los resultados, de todas formas, pues no va a haber una normalización hasta dentro de varios meses. Los precios van a seguir con prima de riesgo elevados, pero sobre todo pues las expectativas de los agentes han cambiado porque muchas cosas que no pensábamos que podían suceder, pues han sucedido y eso reconfigura la geopolítica de la energía. Y mirando un poco hacia adelante, o sea, yo pensando en los diferentes actores que tú ves, pues Irán, que obviamente está ahí, que le ha venido, ¿no? Y dice, oye, a mí me interesa acabar con esto cuanto antes. Yo tenía un poco el racional, la contención racional, creo que lo llamabas tú, ¿no? De no escalarlo, pero en cuanto he visto que me han atacado a mí, sí que lo he llevado al siguiente nivel, atacando a fuentes energéticas alrededor. Entonces, pero a la vez creo que entiendo que le conviene que esto acabe siempre y cuando haya las reparaciones que tienen sentido. Tienes Israel, que no parece tan interesado en que esto le acabe. Estados Unidos, que se ha metido un poco en un lío, lo quiere acabar ya. O sea, ¿cómo crees que puede evolucionar esto ahora que estamos en este momento de tregua? Bueno, Irán tiene una situación interna muy complicada desde hace muchos años. Yo creo que el momento óptimo fue cuando se llegó al acuerdo nuclear, al JCPOA, que firmó Obama hace varios años y que eso era el óptimo de la situación que podríamos pensar, ¿no? A toro pasado, pero también de cara a futuro, quizá el óptimo, que no está claro que se pueda volver a alcanzar, sería esa situación, un acuerdo nuclear garantizado por Estados Unidos y algunos países europeos, en el cual pues, había una supervisión muy estrecha por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica de los progresos iraníes, con inspecciones continuas, con un cuidado exquisito en los análisis de una entidad rigurosa y prestigiosa, controlada multilateralmente. También había una relajación de las sanciones a Irán, que es el país más sancionado del mundo, y todo esto pues era el punto del que veníamos. En la primera administración Trump, el presidente decide o salirse de ese acuerdo y a partir de ahí las cosas empiezan a empeorar progresivamente y desde entonces no hemos ido más que a peor. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Irán sufre unas sanciones muy duras, pero también tiene un régimen terrible, un régimen... Irán es un país muy complicado, muy sofisticado, que tiene unos resortes de poder complejos y lo que ha ocurrido en los últimos años es que la Guardia Revolucionaria se ha ido haciendo con parcelas crecientes de la economía. Cuando Khomeini llega al poder, llega bajo una alianza entre los bazaris, ¿no? El bazar, las clases comerciantes y empresarios que le apoyan, de hecho pagan el charter que lo lleva a Teherán, pero desde entonces la Guardia Revolucionaria se ha ido haciendo con parcelas crecientes del poder. Pues controlan el sector energético, controlan el sector del agua, controlan el sector armamentístico, la industria,
la banca y también unas fundaciones religiosas que hay que también tienen un control importante. Entre la Guardia Revolucionaria y estas fundaciones religiosas, pues controlan el grueso de la economía iraní. Y por tanto, pues ya no es solamente que las sanciones han tenido un efecto deleterio sobre la economía iraní y también, por supuesto, sobre las condiciones de vida, sino que la mala gestión de la República Islámica, el desvío de fondos, unas cantidades ingentes hacia pues, sus socios, llámese Hezbollah, llámese Hamas, llámese los huthíes, llámese al-Assad, han desviado muchísimo dinero que se ha perdido y además parte de eso ha ido a los bolsillos de las élites islámicas revolucionarias. Y entonces, pues lo que nos encontramos es un país que está en crisis energética, en crisis económica y en crisis medioambiental muy seria. Pues, por ejemplo, no hay agua, tiene serios problemas de contaminación y es un país en una crisis muy seria. En esa situación, pues claro, el país lo que quiere es que le quiten las sanciones, quiere acceso a la inversión internacional, quiere, bueno, pues mejorar sus condiciones, pero al mismo tiempo tiene esa estrategia de, como ellos saben que no pueden defenderse internamente, pues intentan presionar con esos proxies para tener un círculo, ¿no?, que les prevenga y saber que si son atacados, pues ellos pueden infligir daño a Israel desde Líbano, al comercio internacional desde Yemen y Bab el-Mandeb, etc. Por tanto, la estrategia de Irán ahora es, pues vamos a ver si conseguimos negociar y volvemos a algo que sea lo más semejante al acuerdo nuclear, que nos quiten las sanciones, que podamos exportar cuanto más petróleo mejor y bueno, pues que podamos importar, tener inversiones y mejorar nuestro sistema energético, que es un país que tiene de las mayores reservas de petróleo y de gas del mundo y sin embargo tienen serias dificultades y tienen que racionar y en muchas ocasiones tienen cortes eléctricos. Entonces ese es el papel de Irán. Ellos quieren recuperar en la medida de lo posible, mantener sobre todo el control, que no haya cambio de régimen. Y claro, lo que pasa es que a finales del 25 y principios del 26 hubo unas manifestaciones tremendas. Se estima que la represión, no está claro cuáles son los números, pero algunos hablan de hasta más de 30.000 muertos en la represión. Y entonces, bueno, pues ahí lo que se pensó por parte israelí es que era el momento más débil del régimen, y es verdad, una crisis económica brutal, el rial prácticamente no vale nada, los bazaris se manifestaron en Teherán en contra del régimen y se pensó, pues los israelíes parece ser que convencieron a los estadounidenses que Irán estaba en su momento más débil y que quizá era el momento de dar el golpe de gracia. Para derrocar prácticamente, ¿no? O sea, ese cambio de régimen. Bueno, esa es la idea que había al principio, pero no es tan fácil llevarlo a cabo porque el régimen está bastante reforzado y esto no es Venezuela, es una cosa bastante diferente. Los israelíes lo que quieren es acabar con el programa nuclear, con el programa balístico y sobre todo mantener la hegemonía militar en todo Oriente Medio, que prácticamente ya la tienen, sin ninguna duda. Son capaces de atacar Irán impunemente, pero también han sido capaces de atacar, por ejemplo, a otros países del Golfo, por ejemplo, a Qatar, ¿no? y cargarse a unos negociadores de Hamas que estaban allí de forma prácticamente impune. Entonces ellos quieren mantener la hegemonía militar regional en Israel, quieren debilitar todo lo posible a Irán, si fuese posible, pues deshacerse del régimen islámico, pues mejor que mejor, y fueron capaces, al parecer, de convencer a la administración Trump de que eso era posible. Bueno, esto es algo que llevan haciendo muchos años los israelíes y la administración Trump, esta segunda administración Trump, lo ha comprado, ha pensado que era posible. Es verdad que los israelíes tienen muy buena inteligencia, parece ser que ellos llegaron y les dijeron, pues las élites están aquí, la cabeza del régimen Jamenei está aquí, esta es la ocasión de acabar con ellos y vamos para adelante. Y bueno, pues parece ser que el presidente Trump compró ese argumento y se lanzaron a esta guerra que, bueno, pues no ha salido todo lo bien que se esperaban los estadounidenses, pero desde luego para Israel ha funcionado razonablemente bien. Y pensando un poco en implicaciones más allá de Irán y del Golfo, o sea, si piensas en grandes potencias como Rusia o como China, claro, nosotros vemos un poco las ondas que nos llegan aquí de tercera o de cuarta derivada. A estas grandes potencias les está afectando mucho más, ¿no? ¿Cómo lo
Bueno, va por barrios, ¿no? Quizá a los que más les está afectando, por supuesto, es a los ciudadanos iraníes que tienen una clase media consolidada y que llevan ya bastantes muertos y una destrucción total. En segundo lugar, a los que más les está afectando es a otros países del Golfo Pérsico. Estos países, para ellos cambia totalmente el dato estratégico, porque ellos vivían con unas garantías de seguridad que les daba Estados Unidos, pensaban que esas garantías les permitían mantener sus modelos económicos y también políticos, y se han dado cuenta de que eso no es así. Por eso estamos hablando de una reconfiguración geopolítica primero regional y ahora, si quieres, pasamos a la global, pero quizá el impacto más fuerte es que Oriente Medio ya no es lo que era. Ahora estos países se dan cuenta que Estados Unidos no les puede proteger, están sufriendo muy seriamente, son países que dependen en un 80-90% de las exportaciones de gas y petróleo que ahora no pueden exportar, unos más y otros menos, ahí también depende, no es lo mismo Irak que Arabia Saudí, ni es lo mismo Qatar que Emiratos Árabes Unidos. Hay diferencias, pero su modelo económico se ve seriamente afectado, no solamente por la cuestión de la energía, que están sufriendo un serio varapalo, sino porque todos sus esfuerzos de diversificación, pues por ejemplo, hacia los servicios, hacia el turismo, hacia los eventos deportivos, hacia atraer habitantes allí con bajas presiones fiscales, pues cuando tú estás en guerra y están cayendo los drones y los misiles, pues su modelo económico se ve muy afectado y por tanto también su modelo político. Su modelo político son regímenes absolutistas, monarquías absolutas, prácticamente todas, salvo Irak, que llegan a un acuerdo, a un pacto social con sus ciudadanos, que es básicamente: nosotros os damos seguridad, os damos riqueza, a cambio de que aquí no hay democracia y no son sociedades abiertas. Son además sociedades que dependen muchísimo de la mano de obra extranjera, de la inmigración, que también, cuando empiezan a caer las bombas, pues claro, esto se ven muy dañados, con lo cual, a mi juicio, los principales perjudicados son las potencias regionales. Pero vamos, si os interesa China y Rusia... Quizá, a mí, antes de pasar ahí, quizás... o sea, yo estoy un poco alucinando también de que están recibiendo ataques. Se supone que Estados Unidos debía ser un poco el protector de todos, pero no sé si es porque no le han dado la tecnología suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso de estos países del Golfo? O sea, esperar a que acabe. Entiendo que por detrás estarán intentando hacer lo que puedan para convencer de que la tregua llegue, pero a mí me impresiona también todo lo que están sufriendo y la poca capacidad de maniobra que tienen, ¿no? O sea, como que no tienen tanto que decir en esto, o sí y es por detrás. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso es más una pregunta para alguien que sepa de seguridad y defensa y de cuestiones estratégicas. Lo que nos dicen nuestros analistas en el instituto, mi colega Félix Arteaga y otros, es que para estos países se abre un dilema muy serio. Por un lado, Irán tiene muchas más capacidades de los que todo el mundo se pensaba, más misiles de los que pensábamos, más drones de los que pensábamos, más capacidad de aguante de lo que se pensaba y más capacidad de proyección estratégica de la que se descontaba hasta ahora. El análisis común entre los observadores energéticos era que Irán no era capaz de cerrar el estrecho de Hormuz más allá de un mes, y aquí estamos y el estrecho sigue cerrado. Nadie pensaba que tenía la capacidad de afectar a las instalaciones energéticas con tanta certeza y precisión como ha hecho hasta ahora, y ahora nos tememos que pueda hacerlo todavía más. Nadie pensaba que estaba dispuesto a amenazar con atacar las desalinizadoras, por ejemplo, que ahí ya estamos hablando de seguridad humana de primer nivel. Con lo cual la situación, bueno, pues ha sido un choque de realidad para todos estos países. Se han dado cuenta de que Estados Unidos no tiene la capacidad de proveerles de las garantías de seguridad que les ha dado. Dudan de si tener bases estadounidenses ayuda o, por el contrario, les perjudica. Y entonces se encuentran con que Irán tiene la capacidad de desestabilizarles, pero al mismo tiempo que Israel también, con lo cual se ven en una situación muy complicada. Escenarios hay muchos, eso tendréis que hablar más con la gente de estudios de defensa y de seguridad, pues crear una especie de OTAN del Golfo Pérsico. Lo que pasa es que hay diferencias entre ellos. Llegar a un acuerdo con Israel firmando los acuerdos de Abraham o no, unos tienen firmados, otros no. ¿Qué hacer con Estados Unidos? Bases sí, bases no. Por tanto, ahí les plantean serias dudas, y también
Por otro lado, y eso enlaza con la pregunta anterior, pues qué tipo de relaciones mantener con Rusia, con China, con Pakistán, que es el que ahora también con India y con otros países para diversificar un poco sus alianzas, puesto que Estados Unidos no ha podido proyectarse como un garante de su seguridad, ni militar ni económica. Y yendo un poco a la de Rusia, China, o sea, ¿cómo cambian? ¿Cómo está afectando esto? O sea, todos sabemos el número mágico de que el 20% pasa por Hormuz, etcétera, pero ¿cómo está afectando esto a las balanzas comerciales energéticas de cada potencia, ¿no? O sea, Rusia, que es más exportador, quizá no es más una oportunidad. En el caso de China, que depende mucho de esa parte de petróleo, quizás sí. O sea, ¿cómo crees que cada uno se está resintiendo más allá de la región? Bueno, la verdad es que la geopolítica fósil, ¿no? de gas y petróleo se había reestructurado de forma bastante profunda después de la guerra, después de la invasión rusa de Ucrania, con las sanciones europeas y estadounidenses a Rusia. Pues todo el gas y todo el petróleo ruso, cuyo mercado natural era la Unión Europea, por cercanía, por los contratos que tenían desde hace años, por las relaciones comerciales, con inversiones cruzadas muy importantes, pues de repente Rusia pierde el mercado europeo, que era su mercado natural. Y por tanto, pues asistimos a una reconfiguración de los flujos muy importante. Lo que vemos es que ahora el petróleo y el gas ruso van hacia Asia. Para ello tienen que atravesar pues normalmente Suez y también Bab el-Mandeb por el Mar Rojo, y van destinados básicamente a los grandes consumidores asiáticos, China, India, en fin, Pakistán, otros. Bueno, pues eso ya había habido ahí un cambio importante, pues los flujos rusos que empezaban a pasar por Suez cuando antes prácticamente no había nada que pasase por ahí porque todo se quedaba en Europa. Y algo semejante pasaba con el gas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se profundiza esta situación porque Asia, los grandes consumidores asiáticos, que son los principales clientes, los exportadores del Golfo Pérsico, pues tienen que ahondar en su diversificación hacia Rusia. Y además les tienen que levantar las sanciones. Trump le levanta las sanciones de Rusia, permite que India compre, le levantan las sanciones incluso a Irán, ¿no? para el crudo que está ya en los petroleros. Bueno, pues hay una reconfiguración muy importante y Rusia pues se ve beneficiada en varios sentidos. Primero, porque el precio del petróleo y por tanto también del gas, al que muchas veces está indexado y que si no también aumenta, pues se ha multiplicado, pues no por 2, pero casi. De los 60 y muchos estamos justo hoy pues por abajo de los 100, pero si vamos al mercado al contado estamos por encima de los 100. Entonces, bueno, pues todo esto les beneficia mucho porque Rusia estaba empezando en el 2025, había empezado a tener pérdidas importantes fiscales, de exportación, le estaba afectando su economía para poder mantener y sostener el esfuerzo bélico en Ucrania. En el momento que los precios se disparan, pues aumentan muchísimo sus ingresos y esto le viene muy bien a la economía rusa y muy mal a Ucrania y a Europa porque estamos manteniendo una guerra muy cara para todos. Pero es que además, como ahora de repente estos países en Asia tienen que recurrir al petróleo y al gas ruso, ya no es que estamos pagando, o ya no es que ellos estén pagando los precios de mercado, sino que están pagando más. Antes el crudo de los Urales, que era el de referencia en Rusia, pues el precio de mercado estaba a 70 en el Brent, pues se lo tenían que vender a 50 porque nadie lo quería comprar, porque tenía que ir por flota fantasma, tenían muchos costes de transacción, que si unos seguros, empresas pantalla, navieras que no fuesen europeas, etc. Entonces, para que alguien les comprase ese petróleo por la flota fantasma, pues tenían que venderlo a un descuento de $20. Ahora es al revés, ahora la gente paga más que por el precio de mercado, con lo cual Rusia en el corto plazo es uno de los grandes beneficiados. En el largo veremos, porque aquí depende de lo que ocurra con el gas y el petróleo. Si los consumidores de fósiles se separan rápidamente, que está por ver, de los combustibles fósiles y ahondan en su diversificación hacia fuentes renovables, pues a lo mejor en el largo plazo Rusia pierde. Pero esto, si queréis, lo podemos tratar luego porque depende de los distintos escenarios. Una cosa es el corto y otra cosa es el largo. Pero a corto, Rusia gana sin ninguna duda. En el largo es más dudoso o es más ambiguo. China, en principio, tendría que haber sido uno de los grandes perdedores,
Pero lo cierto es que ya llevaban varios años preparándose, ¿no? Porque ellos veían que la llegada de Trump era inminente y que esa competencia que aumentaba con Estados Unidos, pues es la gran rivalidad del siglo XXI, pues podía, como ha sucedido, suponer problemas para sus importaciones de crudo de Venezuela, de Irán, de otros países, ¿no? De Rusia, etcétera. Por tanto, habían almacenado grandes cantidades, habían llegado a acuerdos con otros proveedores, por ejemplo, con Rusia, y por tanto, pues estaban bastante bien preparados para aguantarlo. Con lo cual, China en el corto plazo está siendo bastante resiliente y a largo plazo, pues probablemente será uno de los grandes ganadores de todo esto, porque todo el mundo que no tiene recursos fósiles está volcando en la transición energética para intentar, ¿no? Mejorar su autonomía estratégica. Y si tú quieres mejorar tus capacidades renovables, pues todo necesariamente pasa por China. ¿Y Europa nos pilla mejor o nos pilla peor que la de Ucrania? Espero que mejor, ¿no? También va por barrios o va por países. Nos pilla mejor, nos pilla un poco mejor. Hemos desplegado bastantes más renovables. Las renovables, el mundo en general, ¿no? Ha desplegado bastantes renovables. Justo ayer salía un informe de la Agencia Internacional de la Energía y ahora, bueno, pues aunque seguimos siendo una economía mundial básicamente basada en gas y petróleo y carbón, eso es el grueso de nuestra matriz energética, no así en electricidad, ¿no? En electricidad hemos mejorado muchísimo con las renovables. Prácticamente el aumento de la demanda de electricidad, pues el 25 ya se cubre, ¿no? Ese aumento ya se cubre con solar solamente. Cuando cuentas renovables y nuclear, los datos que daba la agencia es que casi el 70% de la nueva demanda ya se está cubriendo. A nivel europeo. A nivel mundial. Con energías descarbonizadas. Okay. En Europa hemos sido todavía más rápido. En Europa hemos sido bastante rápido, estamos desplegando renovables con bastante celeridad, no tanto como probablemente hubiésemos debido hacer, no tanto como nos hubiese gustado, pero ha mejorado bastante. Pues en el caso de España, que es un número que se dice con bastante frecuencia últimamente, pues nosotros ahora el 15% de las horas se marca el precio del mercado eléctrico por el gas, pero el restante, los 85% de horas restantes, lo marcan básicamente las renovables en España. En Italia no, en Italia el 80% del tiempo lo sigue marcando el gas, por eso las estrategias de España e Italia son distintas. En Francia, que tienen mucho nuclear, es distinto. En Alemania, pues la mitad de las horas la siguen marcando el gas, con lo cual ahí son un poco más vulnerables, pero hemos mejorado, no tenemos tanta dependencia de los fósiles y hemos aprendido a hacer pues, plataformas conjuntas, hemos promovido nuevas fuentes como el hidrógeno renovable, aunque todavía nos falta mucho, se ha apostado bastante por, el vehículo eléctrico, etcétera. Entonces estamos en mejor situación que hace 2 o 3 años, pero desde luego seguimos estando en una situación mucho más vulnerable que, por ejemplo, Estados Unidos o China. ¿Cuál crees que es el reto más gordo que tenemos que salvar en los próximos 5 años a nivel continente o país? Bueno, hay bastantes, ¿no? La Unión Europea tiene bastantes, pero yo te diría que quizás el más importante sería terminar con la fragmentación en las políticas y los mercados energéticos europeos. Draghi y Letta lo han dicho claramente. Tenemos que integrar nuestros mercados y tenemos que llevar una política más convergente. Para España esto es importante por el tema de las interconexiones, pero también tenemos que tener unas políticas. ¿Qué hacemos con China? Lo que no puede ser es que unos países vayan por un lado y otros países vayan por otro. ¿Qué hacemos con el Made in Europe? ¿Dejamos de importar y lo hacemos todo nacional o todo europeo y por tanto esto sale carísimo? ¿O vamos a una autonomía estratégica abierta que te permite avanzar en lo interior pero manteniendo nexos con el mundo? Porque es muy difícil ser independiente en un mundo que, nos guste o no nos guste, sigue estando básicamente globalizado. Tenemos que diversificar muchísimo y por ahí es muy importante pues, los acuerdos con Mercosur, con el Mediterráneo, con África. Tenemos que buscar nuevos socios y por tanto hay un conjunto de retos. Pero yo creo que el reto, si lo tenemos que englobar
en un único concepto sería mejorar y acelerar mucho nuestra autonomía estratégica, y eso no se trata solamente de desplegar más renovables, sino de tener unos mercados más eficientes, de tener campeones europeos, de tener un mercado de capitales que funciona y que se puede invertir con tipos de intereses razonables. Es decir, más Europa. Yo creo que ese es el reto más importante, y eso incluye, pues, por ejemplo, que un país o un Estado miembro, antes era Hungría, ahora puede ser Bulgaria, pues no te pueda vetar tu política energética o tu política exterior. Y necesitamos hacer reformas para mejorar la gobernanza de la Unión Europea. También energía, por supuesto. Siendo un poco egoístas, esta interconexión y hacer quizá más líquido el mercado energético no nos puede perjudicar a España, teniendo la posición tan ventajosa que tenemos de renovables. Bueno, esto es lo que algunos piensan, ¿no? Aquí hay dos escuelas de pensamiento y es básicamente, yo creo que no hay dilema, sinceramente, por lo que intentaré explicar de la forma más sencilla posible. Hay quien te dice, oye, pues mira, nosotros somos una isla energética, Francia no nos quiere dar interconexiones, pues esto hasta ahora era un problema, pues ahora es una buena noticia porque tenemos electricidad más barata que el resto de Europa, al menos en el mercado mayorista. Otra cuestión es lo que llega a los consumidores, ¿no? Porque en la industria no está tan claro, porque los alemanes, por ejemplo, dan muchas ayudas y subsidios, y al consumidor tampoco está tan claro porque hay mucho impuesto y mucho peaje. Como siempre dicen los analistas, hay que limpiar mucho ahí la factura, pero bueno, eso ya es un tema más doméstico y nacional, ¿no? Pero bueno, esa estrategia de seamos muy, muy competitivos y entonces vamos a deslocalizar aquí a mucha industria europea que va a venir al calor de facturas eléctricas más baratas y también de facturas de hidrógeno más barato para sustituir al gas, etcétera. Bueno, y es una parte razonable, ¿no? Es lo que nosotros en el instituto llamamos green shoring, ¿no? Es decir, se deslocaliza la producción allí donde es más verde, es más descarbonizada y, por tanto, para Europa es más competitiva, porque Europa, desgraciadamente, no tenemos ingentes recursos de gas y petróleo y carbón como tiene Estados Unidos o como tiene la propia China, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer de la necesidad virtud y contar con los recursos que tenemos. Bueno, pues eso tiene su elemento de razón. Ahora, eso tiene unos límites. Permitidme que, si me permitís una caricatura, yo no veo a BMW deslocalizándose en el polo industrial de Huelva por muy barato que sean el hidrógeno o la electricidad allí, entre otras cosas porque el gobierno de Bavaria tendrá algo que decir, dará ayudas de Estado, hay todo un ecosistema tecnológico, etcétera, con lo cual, hombre, la localización industrial, la teoría de la localización industrial, los costes energéticos son importantes, pero hay muchos otros elementos que influyen, lo cual no quiere decir que partes de la industria, de nuevas industrias, pues evidentemente sí se puedan deslocalizar en España, y de hecho estamos viendo algo de esto y es una gran oportunidad industrial. Otra escuela de pensamiento te dice, bueno, pues exportemos, ¿no? Exportemos electricidad renovable, hidrógeno renovable, etcétera, ¿no? Y bueno, claro, ahí hay una cuestión que es, si uno es europeo, dice, bueno, nosotros tenemos que exportar a los demás porque si Alemania se desindustrializa y su economía cae, ¿a quién le vamos a vender nosotros nuestros productos? Entonces, siendo europeísta, aquí lo que intentamos es tener un mercado integrado, que a todos nos vaya bien, porque estos son los efectos de repercusión en los que creemos los economistas. Si a tu principal socio comercial le va mal, pues tú vas a padecer también. Entonces, a todos nos interesa aquí, este es el enfoque liberal, pues a todos, cuanto mejor le vaya a mi socio comercial, pues mejor para mí porque más le voy a vender. Entonces hay que mantener un equilibrio. En la práctica, yo creo que no hay tal dilema, porque a día de hoy no tenemos las interconexiones que nos permitan exportar ni electricidad renovable a Alemania ni hidrógeno verde a Alemania, ¿no? Pues aquí la península ibérica seguimos muy, muy aislados, ¿no? No sé si os acordáis ese bonito libro de Saramago, La isla de piedra, en la cual la península ibérica se desacopla de Europa y empieza una singladura, ¿no? Como una isla hacia América Latina para encontrarse con sus raíces. Bueno, si nosotros pudiéramos hacer eso, irnos al puerto de Róterdam o de Hamburgo para enchufar allí, venderles nuestras renovables, nuestro hidrógeno verde, pues sería estupendo, pero desgraciadamente no es así. Tenemos siempre el problema de las interconexiones. Con lo cual, y para cerrar, hombre, como no vamos a tener en los próximos, no sé, 4, 5, 10, 15 años, no sabemos cuánto, lo que sea,
una red mallada, interconectada para poder contribuir a la seguridad energética y a la seguridad económica europea con nuestras exportaciones, pues lo que vamos a tener es una protección natural con la cual vamos a ser más competitivos y si dentro de 10, 15 años esas interconexiones se abren, habremos avanzado muchísimo, nuestro ecosistema se habrá desarrollado, ya no necesitaríamos tantas ventajas de precio y aún así seguiremos siendo más competitivos y baratos en nuestra producción, con lo cual yo creo que no es tanto un dilema, sinceramente, sino que hay que ir avanzando, ir posicionándonos mientras tenemos esa protección natural. Si luego la perdemos porque se abren las interconexiones, pues estaremos ya bien posicionados. Si resulta que no se hace, pues ya lo habremos avanzado todo ese terreno. Pero yo ahí tengo, o sea, estamos bien en la parte de electricidad, como decíamos, porque tenemos las renovables, pero en el cómputo total, o sea, ahí sí que seguimos necesitando mucha importación. Entonces, como isla tampoco estamos tan bien, ¿no? O sea, esa interconexión sí que tenía la parte positiva de que nos puede venir bien para otro tipo de fuentes. O sea, Sí, fíjate, cuando viene la crisis de Ucrania, además coincide con una crisis nuclear, ¿no? Lo que llaman los franceses el desfallecimiento nuclear, casi la mitad de su parque pues pierde capacidad de potencia, y España se pone a exportar en máximos tanto gas como electricidad, y no toda esa electricidad era generada con renovables, una parte estaba también generada con gas. El problema es que nosotros no tenemos interconexiones ni de gas, ni de electricidad, ni todavía de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, España lo que tiene es una gran capacidad de regasificar gas. Tenemos nosotros solos, bueno, no más que todo el resto de Europa, pero ningún país en Europa tiene tantas regasificadoras como nosotros, y tenemos una matriz energética muy diversificada. Tenemos nuclear, de momento, ese es otro debate. Tenemos gas, tenemos hidroeléctrica, tenemos más renovables prácticamente que nadie, junto con los países del norte, y por tanto tenemos la capacidad de contribuir a la seguridad energética de Europa mucho más de lo que estamos haciendo porque no tenemos interconexiones. Entonces sí, somos una isla, bueno, hasta cierto punto también, claro, también tenemos tubos de gasoductos que nos unen con Argelia, y tenemos también cables eléctricos que nos unen con Marruecos y se podrían hacer también con Argelia. Argelia lo ha propuesto en numerosas ocasiones, con lo cual tenemos una capacidad de versatilidad en nuestro sistema energético que es muy envidiada por otros países, por otros Estados miembros de la Unión Europea. Sí, no, de que iba a decir que cuando lo ves un poco en impacto en precios, que todo el mundo decía, oye, va a subir muchísimo el precio de la energía, o sea, si ves el gas, por supuesto, pero el impacto que ha sufrido Italia es mucho mayor al impacto que ha sufrido España precisamente por eso, ¿no? ¿Tú qué...? No, que había un punto que yo creo que es clave en la parte que dices de dependencia de interconexiones, que es que por un tema geográfico toda la interconexión va a ser con Francia, con un pool muy nuclear, ¿no? Entonces eso nos va a apantallar siempre, por lo menos al corto plazo, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que chocamos con un sistema energético en Francia muy nuclear, donde el lobby nuclear tiene mucha fuerza, donde EDF es una empresa pública cuyo objetivo no es ganar dinero como nuestras empresas eléctricas aquí, sino que es que la energía sea barata para sus consumidores, y están dispuestos a perder dinero. Y la empresa, la antigua Areva, pues también están dispuestos a construir centrales nucleares a pérdida y repercutirlo vía impuestos para mantener precios más bajos. Pero claro, no necesariamente eso tiene que ser así. Francia tiene un problema también interno de falta de interconexión entre el sur y el norte. Ahí les faltan a ellos cables eléctricos y conexiones internas también. Son prácticamente mercados fragmentados internamente. Pero vamos, se podría perfectamente hacer swaps, es decir, España exporta electricidad a la parte sur de Francia y con lo que sobra, pues Francia lo exporta a Alemania. Hay propuestas de hacer cables, bueno, algunos parecen un poco curiosos, ¿no? Con Irlanda, pero con Reino Unido probablemente tendría más sentido. Hay alguna propuesta con Italia también. Hombre, lo suyo sería hacerlo a través de Francia, pero si no se puede, pues habrá otras alternativas. Son todos ellos proyectos muy costosos, pero que se podría hacer. Lo suyo sería hacerlo a través de Francia, lo suyo sería, esto es una reivindicación española de hace muchos años, que se cumplan los objetivos a día de hoy tentativos, según el cual un 15% del consumo eléctrico o energético tiene que ser
las interconexiones tienen que representar ese 15%, y que si eso no se alcanza, pues que se pongan multas a los países que lo frenan. Entonces, poner al mismo tiempo el palo y la zanahoria. Si tú no cumples las interconexiones y sigues posponiendo desde hace 25 años la interconexión a través del Golfo de Vizcaya, pues que te pongan una multa. Y cuando la multa cae año tras año, pues el incentivo es importante. Y al mismo tiempo, en paralelo, si esas interconexiones se hacen, pues que sea la Comisión, ¿no?, la que busque la financiación para hacerlo, y que no sean los franceses ni los españoles lo que lo tengan que pagar a pulmón. Entonces, una combinación de medidas junto con presión política, pues sería la combinación adecuada para poder superar esa cuestión de las interconexiones. Pero en cualquier caso, eso llevará años, si no décadas, y mientras tanto España seguirá siendo una isla entre comillas, porque no lo es tanto, porque tiene mucha interconexión con el resto del mundo. Y una pregunta, justo ayer vi las noticias, las suelo ver, pero que ayer en concreto, y sí que me sorprendió un poco que con respecto a la última crisis gorda energética con Rusia, me da la sensación que el discurso es un poco distinto, ¿no? Quizá el discurso de hace 3 años era más la factura, ¿no? Y ahora quizá hay una narrativa un poquito más elevada. ¿Crees que hemos aprendido de la crisis anterior y que esta la estamos gestionando distinto, o es circunstancial y estamos repitiendo algunos de los mismos errores que cometimos con la de Rusia? Es una buena pregunta. Yo creo que algunos errores se han vuelto a cometer, pero quizá no con la misma intensidad que cuando Rusia. Es una crisis distinta. Claro, la crisis con Rusia es que de repente en nuestro principal suministrador de gas, y para algunos países también de petróleo, para algunos no el principal, sino casi el único, pues de repente no puedes importar de él. Entonces ahí había un problema verdaderamente de disponibilidad física de gas y de petróleo para un país como Alemania, que no tenía ni una sola planta de gas natural licuado. Pues claro, la dependencia fue tremenda. Los precios del gas llegaron a dispararse por encima de los 300 euros el megavatio hora. Ahora estamos en 40 y tantos, han llegado hasta 50, 50 y pico. Bueno, es otra magnitud, ¿no? En aquella época, empresas rusas tenían activos energéticos en la Unión Europea. Antes de que empezase la guerra de Ucrania, el año anterior, habían dejado de mandar gas, habían dejado de almacenar. Bueno, todo eso ahora se ha quitado. Rusia ya no tiene esos activos, se han sido nacionalizados o comunitarizados. Se ha llegado a unas exigencias de mantener un mínimo de almacenamiento para no estar tan apretado en los inviernos. Hay medidas de solidaridad entre los países. Entonces, pues todo esto está, y antes no estaba, aparte de tener más renovables que teníamos. Pero sí que se han cometido algunos de los errores, a mi juicio, bueno, o a juicio de la Agencia Internacional de la Energía y de la propia Comisión. La propia Comisión te dice, oye, si tú das ayudas, ¿no? Porque entonces en la crisis aquella vez se dieron muchísimas ayudas de Estado, que hace que se falsee el mercado interior de la energía, porque claro, los alemanes tienen los bolsillos más profundos que lo pueden tener los portugueses o los españoles, y las ayudas de Estado que se dieron fueron mucho mayores. Entonces, bueno, pues oiga, procuré no dar ayudas de Estado porque eso falsea la competición. Y desincentivas el crecimiento de las otras energías. Además, y luego también, pero claro, al final sí que hubo en aquella época, y ya ha vuelto a haber ahora, subsidios directos. Pues os acordáis los 20 céntimos que se dieron en España, por ejemplo. Ahora no se ha dado una ayuda, pero sí que se ha reducido el IVA y los impuestos especiales. Entonces, hombre, lo que la Agencia Internacional de la Energía y la propia Comisión te dice es no hagas eso, ¿no? Primero, si tú das subsidios o das ayudas, tienen que ser enfocadas. No sé, esta Semana Santa, cualquiera de nosotros que estaba de vacaciones e iba a un chiringuito en la playa, pues veía coches de alta cilindrada comiendo en restaurantes caros, subvencionados, bueno, no subvencionados, pero con un descuento del IVA y de los impuestos especiales. Y cuando iba al supermercado, donde los deciles de más baja renta, pues claro, le subvencionaban muchísimo menos. Esto es una política muy regresiva y que además genera mucho malestar
en determinadas partes de la población y con toda razón. Y además hay una cuestión que es de economía de primero, y es que cuando tú tienes una demanda muy inelástica al precio y que además de un bien que es importado, como el gas, el petróleo, etcétera, si tú bajas los impuestos, pues aquí todo el mundo, tanto el gobierno como la leal oposición, todo el mundo ha dicho lo mismo, bájense los impuestos. Bueno, bájense los impuestos, pero aparte de que tú estás incentivando a unos combustibles de los cuales tú quieres reducir la dependencia, es que lo que estás haciendo es beneficiar a los que tienen rentas más altas porque les estás dando mayor apoyo que a los que tienen menores rentas, que por definición relativo, ¿no? Consumen menos, pero sobre todo y más importante, estás haciendo una transferencia de renta desde los españoles hacia los que nos exportan ese gas y ese petróleo. Por tanto, cuando tú tienes una demanda inelástica, tú tienes que intentar mantener los impuestos para, primero, que el precio refleje la escasez y que, por tanto, dé los incentivos correctos, y segundo, para evitar que esa renta se redistribuya desde los países importadores hacia los países exportadores. Entonces, a mí me salen como que hay dos mensajes, ¿no?, de la crisis respecto a si acelera o ralentiza la transición económica, ¿no? Por un lado, yo creo que hemos dejado claro que la acelera en el sentido de que todos estamos diciendo, joder, cuanto antes tenga menos mix que dependa del resto y sea más renovable, o sea, cuanto menos fosilizado esté mi mix, mejor. Entonces, en ese sentido, lo acelera. China es un gran ejemplo que lo está haciendo. Pero luego tenemos este tema de reaccionar con impuestos, por ejemplo, que de alguna manera no es que lo ralentice, pero tampoco es un acelerador total. ¿Cómo crees que se está viviendo ahora? O sea, ¿se está acelerando? ¿Se está ralentizando? ¿Nos quedamos igual? Al menos en España, quizá por intentar aterrizarlo. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre el corto y el largo plazo. O sea, lo que también te dice la Agencia Internacional de la Energía y también la Comisión es que las medidas que se toman deben ser temporales y deben ser consistentes con una estrategia de largo plazo. Entonces, por ponerte un caso, Italia, que es muy dependiente en sus precios de la electricidad y del gas, dice, oiga, vamos a limpiar del precio del gas el coste del precio del carbono del ETS, ¿no? de los precios de las emisiones de carbono. Entonces, que no se refleje eso en el precio de la generación eléctrica con gas. Bueno, pues vale, eso en el corto plazo te puede reducir la factura, puede evitar un deterioro mayor de la competitividad, pero claramente es inconsistente con la electrificación en el medio y en el largo plazo. Y además es un agravio para aquellos países como España, Portugal, Francia, que sí han hecho los deberes y han descarbonizado y dependen menos ahora del gas de lo que dependían antes, o menos que Italia. Yo, por cierto, no tengo nada contra Italia, fantásticos los italianos, pero es el caso en el que están. Entonces, claro, tú tienes que hacer que las medidas que tú tomas, aparte de ser temporales, no pueden ser inconsistentes entre el corto y el largo plazo. Claro que en el corto plazo tú tienes que hacer algo para evitar, sobre todo en España, que tú tienes un problema muy serio con la inflación, pero vamos, en todos los países, pero especialmente en España, donde tú tienes las pensiones indexadas a la inflación, con lo cual lo que tú no puedes hacer es que la inflación se te vaya mucho, porque entonces tu déficit público se te dispara. Entonces estás muy pendiente de la inflación. Y hombre, hay medidas que se han tomado que a mí me parecen sensatas, aunque ya estoy entrando mucho en el tema nacional, pero por dejarlo en un ámbito comparado, ¿no?, como han hecho en otros países. Pues al sector transporte, pues evidentemente, al sector agrícola, evidentemente, para evitar que haya esos efectos de segunda ronda que te van a aumentar muchísimo la inflación. Pero, hombre, directamente a los combustibles, pues quizá esto no fuese necesario. Se hizo con la idea de que esto va a ser temporal, esto pasa Semana Santa y ya está, y no está tan claro que eso vaya a ser así. Aunque mañana esto se acabe, pues vamos a tener estructuralmente precios de energéticos más altos durante más tiempo. Total. ¿Tú quieres? O sea, a mí se me ocurre un poco pensando ya también en cosas más a medio largo, ¿no? O sea, decimos, se han tomado ciertas medidas, que algunas pueden estar mejor o peor, pero vamos, es como para mitigar un poco el impacto. A largo queremos seguir teniendo esa transición. Parte clave de conseguir esta transición en España entiendo que pasa por cuanto más electrificada esté la demanda, mejor para nosotros, ¿no?
¿Cómo de factible es hacer esto en España? ¿Estamos cumpliendo con las previsiones? Porque a veces se dice que vamos a duplicar la electrificación en los próximos años. ¿Eso va a pasar? Hay muchas industrias que no pueden, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar eso? Bueno, quizá no estamos haciéndolo todo lo bien que queríamos, tampoco estamos desplegando vehículo eléctrico. En fin, cuando uno mira el PNIEC, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues muchos de los objetivos no se están cumpliendo. Vehículo eléctrico, almacenamiento, interconexiones. Pues algo habrá que hacer para que esto funcione. Cuando uno mira China, ve que tiene tasas de electrificación por encima del 30 y tantos por ciento, 32, 33% y al alza. Y en la Unión Europea nos hemos quedado en el 20, 20 y algo. España estamos un poquito por encima, 23, 24, depende de cómo lo mires, ¿no? Bueno, pues... Perdón, pero ¿y en China cuál es la diferencia con España? ¿Qué cosas hay electrificadas que en España no y que sí que podríamos? ¿El transporte? Por ejemplo, el transporte, mucho más. ¿No? Y hay prácticamente casi más de la mitad de los nuevos coches que se venden en China ya son vehículos eléctricos. Y no solamente el transporte, digamos, particular, sino los camiones, el tren, etcétera. Y se ha avanzado mucho más en la electrificación. Ahí. Una de las medidas que probablemente, bueno, esto está saliendo estos días, así que lo veremos en los próximos días en los papeles, que va a tomar la Comisión es fijar un objetivo de electrificación. Pues tenemos objetivos de descarbonización, ¿por qué no de electrificación? Fíjense objetivos de electrificación. Redúzcanse los impuestos a la electricidad, límpiense las facturas, todo esto que se ha dicho, para impulsar la electrificación. Pues esto claramente es una cosa que funciona. Dicho eso, en el medio y en el largo plazo tú tienes que trabajar en la electrificación. Ahora, a corto plazo, pues en algunos países también tienes que asegurarte de que cuando llegue el verano y tienes todo el auge turístico, que en Europa es una industria muy importante, pues los aviones tienen queroseno para volar. Entonces, claro, tú tienes que manejarte en el corto y en el largo plazo. Lo que pasa es que muchas veces los políticos no se dan cuenta de que el largo plazo no es algo que viene después, ¿no? El largo plazo empieza ya, tú te tienes que empezar, ¿no?, a hacer las cosas ya. Y lo que no puedes hacer es tomar medidas inconsistentes entre el corto y el largo. ¿Quiere esto decir que tenemos que acelerar la transición energética? A mi juicio, sí. ¿Quiere esto decir que lo que hemos hecho hasta ahora de transición en la Unión Europea es óptimo? Pues yo creo que no necesariamente. Yo creo que cuando se apela a la flexibilización, pues yo creo que hay cosas que hay que hacer y que no se han hecho demasiado bien y que tienen que hacerse de forma mucho más racional. Ahora, ¿por qué le llaman flexibilización cuando lo que quieren decir es retardar o involucionar? Son cosas distintas. Entonces, hombre, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, es necesario que todos nosotros en una directiva de sostenibilidad tengamos el reporte, verificación y monitoreo de hasta cuál es el último palillo que compramos que cumple con los requisitos de sostenibilidad. Pues probablemente no. Pero, hombre, a lo mejor las grandes compañías sí lo tienen que hacer. La normativa de metano, pues, ¿qué le decimos a nuestros amigos argelinos que ganan cada vez más importancia, ¿no? Porque en esa reconfiguración, pues para España, como decíamos antes, pues América Latina en la parte de minerales estratégicos, por ejemplo, pero norte de África en la parte de fósiles, pues tenemos que dar mensajes para mantener esa relación y poder diversificar. Si no vamos a recibir gas y petróleo del Golfo Pérsico, va a ser cada vez más volátil y más problemático, pues tendremos que mejorar nuestra relación con Argelia. ¿Qué mensaje le mandamos a Argelia? No, pues nosotros no queremos tu gas porque emite mucho metano. Vamos a poner unas penalizaciones tremendas a las importaciones de metano. Hombre, yo estoy de acuerdo en que el metano es un serio problema de cambio climático, pero el mensaje que tenemos que darle a Argelia a lo mejor es distinto. Por ejemplo, oye, yo invierto en que tus infraestructuras energéticas emitan menos, que no te lo hagan los chinos la mejora de tus plantas de gas natural licuada, te lo hacemos en Europa con ayudas, y eso ya se proponía también para Venezuela, ¿no? Es reducir las emisiones de metano y de CO2 de la industria energética venezolana con el Global Gateway. Pues mandemos mensajes positivos para cooperar con ellos. ¿Quiere eso decir que cada uno siga emitiendo todo el metano que quiera? No, mantengamos esto, pero seamos flexibles y ayudemos y cooperemos a que puedan estos países pues cumplir esos objetivos. Es decir, aquí hay que mantener, como siempre, ¿no?, un equilibrio entre lo que uno le gustaría y lo que es políticamente factible, pero siempre marcando el ritmo y manteniendo unos objetivos claros. Y si no llegamos a la neutralidad en el 2050 y llegamos en el 2055, pues siempre será mejor que no llegar nunca. Entonces pero no hay que confundir
a mi juicio, flexibilizar con involucionar. Eso son cosas distintas. Pensando en el asterisco que has dejado antes de la pata de la nuclear, claro, estamos hablando aquí de electrificar, y un poco pensando que el futuro se construye hoy, pero también el corto plazo tiene que ser sostenible, ¿no? O sea, tampoco quiero que la pregunta vaya muy orientada, pero nos estamos equivocando demasiado con la estrategia de desnuclear, de desmantelar las nucleares. ¿O crees que apostando por ese medio plazo sí que es un camino que en algún momento tendremos que hacer y por qué no hacerlo ahora? Bueno, pues como en toda esta conversación que estamos teniendo, pues desgraciadamente estos son problemas muy complejos que no admiten respuestas simplistas como algunas veces se dan. Entonces, hombre, es comprensible que en el debate político pues uno siempre tenga que caricaturizar sus posturas, pero al final esto no es todo nuclear o nada nuclear. La cosa es mucho más matizada. Uno de los elementos de flexibilización que se ha dicho, el otro día estábamos en el instituto con nuestra vicepresidenta Teresa Rivera en Bruselas en un encuentro, y ella nos decía, si hay alguien que ha sido poco nuclear, esa es Teresa Rivera, pero ella nos decía, pues hay que flexibilizar, en el sentido de que no todos los países son iguales. ¿Tiene sentido que Francia se desnuclearice? Pues probablemente no, tienen una industria, probablemente no, seguro que no, tienen su industria, está bien aceptada públicamente, etcétera. ¿Alemania se ha pasado de frenada cerrando antes de tiempo? Pues probablemente sí, o casi seguro que sí. En el caso español es distinto, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos un 20% de nuestra electricidad que sigue siendo generada con nucleares, y no es la misma la situación que tenemos ahora que la situación que teníamos hace 5 años. Nosotros hacemos encuestas en el instituto. Antes de la guerra de Ucrania, en el 19, solo el 20% de los españoles estaba a favor de una prórroga, ¿no?, de las centrales nucleares. Nosotros no preguntamos por construir nuevas, porque construir nuevas en España no tiene sentido. Ninguna empresa va a poner ahora encima de la mesa 20, 30, 40 mil millones de euros para construir una nueva central nuclear, porque lo único que sabemos de las centrales nucleares es que siempre cuestan el doble de lo que se presupuesta y siempre tarda el doble en construirse de lo que te dicen. Entonces, hombre, pues yo no creo que para España tenga sentido eso. Para Italia, que no tiene ninguna central nuclear, y pues a lo mejor tiene sentido, cada uno que lo decida, ¿no? Y yo creo que esa flexibilización de adecuarse a las condiciones nacionales, pues es importante. En España, ¿cuál es el espacio de política nuclear? ¿No? Esto muchas veces lo hemos discutido con Nemesio, yo creo que estamos bastante alineados en eso. Otra cosa es en qué situación te sitúas desde ese espacio. ¿Cerrar todas mañana? Pues yo creo que no es necesario. ¿Construir 5 nuevas, como dice algún político? Pues yo creo que no tiene sentido tampoco. Entonces, hombre, en el punto medio está la virtud, ¿no? Claro, en España ahora, después de todo lo que ha ocurrido, decía, 20% a favor de la prórroga, después de la crisis de Ucrania, 40% a favor de la prórroga, y después del apagón, 60 y tantos % a favor de la prórroga. Bueno, pues esto es una cuestión que la opinión pública va evolucionando también. Estarán los de las nucleares detrás del apagón, ¿no? Bueno, ya sabes que aquí lo de la interpretación del apagón fue muy variada, ¿no? Unos decían que la culpa la tenían las renovables, otra que la tenían los nucleares. Pues esto no es una cuestión de culpa, es que hay que gestionar bien el sistema. Pero vamos, eso tendríais que preguntar a un ingeniero eléctrico. Era una cuestión de control de voltaje y eso ya se ha mejorado. Según los datos que veía el otro día, creo que ya el 36% de las instalaciones renovables en España ya tienen control de voltaje. Las nucleares todavía no lo tienen, parece ser. Con lo cual, ahí todo depende de cuáles son los medios que tú pongas, y deberían tenerlo, evidentemente, ¿no? Pero, por tanto, ¿es necesario cerrar las centrales mañana? Pues hombre, yo creo que quizá en este contexto, pues quizá no sea lo más oportuno. ¿Todas ellas tienen que mantenerse en prórroga? Pues no sé si todas ellas es necesario. Hombre, las que están en Cataluña, Vandellós, la de Cofrentes en la Comunidad Valenciana, donde hay mucha demanda y no hay muchas renovables, porque esta es otra, las regiones ricas no quieren instalar renovables, pues a lo mejor esas son difíciles de cerrar. No necesariamente es todas o ninguna, yo creo que hay que tener un análisis más técnico, ¿no? Y desde luego para otros países, pues yo creo que es bueno que haya una cierta flexibilidad, pero el contexto es distinto al de hace 5 o 6 años, sin ninguna duda.
Yo, antes de entrar en la última parte del podcast, que es más relacionado como con tu trayectoria profesional y eso, sí me gustaría intentar cerrar todo esto que hemos venido hablando de la geopolítica y aterrizarlo un poco más, aunque sé que te pilla un poco lejos, en qué va a pasar esto a nivel precios y cómo las comercializadoras, que son, un ente con el que trabajamos muchísimo nosotros, podrían reaccionar, ¿no? Más de un punto de vista de cómo va a evolucionar el mercado y eso a mí cómo me interesa para poder protegerme, que de estrategia comercial, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero no sé si tienes alguna opinión para poder aterrizar cómo todo este mix de cosas que están pasando va a afectar un poco a los precios que vamos a vivir en España. Bueno, yo creo que tanto para la movilidad, ¿no? Para los combustibles, para el sector del transporte, como para la generación eléctrica, en la parte que corresponde a petróleo y sus derivados y el gas, también al transporte marítimo y al transporte aéreo, vamos a tener incrementos de precios sostenidos. Los márgenes de refino en España están en niveles muy elevados. Las empresas que se dedican a ello pues están teniendo resultados en bolsa bastante buenos, con subidas relevantes. Entonces, pues yo creo que hay un cierto consenso entre los analistas que vamos a precios más altos durante más tiempo. Bien entrado, desde luego, lo que nos queda del 26 y en función de lo que pase en los próximos días, semanas, meses, probablemente hasta el 27. Todos los análisis que se hacían a final del 25, pues evidentemente eso no es la prueba de que no se deben hacer nunca predicciones, especialmente sobre el futuro, pues era que los precios del gas y del petróleo iban a empezar a bajar ya de forma importante en el 26 y todo lo contrario. Pero claro, por definición, los acontecimientos, los choques geopolíticos son imprevisibles. Y el problema que vemos es que estamos en una situación de gran rivalidad geopolítica que introduce muchísima volatilidad. Tenemos un cambio en el orden internacional. Estamos en un mundo que algunos llaman posliberal. Bueno, no sé. Ya es solamente porque le llames tú posliberal, quiere decir que no tienes otra alternativa. Yo creo que es más bien un orden preliberal. Cuando tú miras todos los análisis de los académicos, pues no sé, Varoufakis te habla del tecnofeudalismo, Dan Poli te habla de la etapa de los predadores, unos profesores de Georgetown te hablan del neorroyalismo. Entonces, más que ir a un mundo posliberal, parece que volvemos a un mundo preliberal. Y esto hace que haya menos cooperación, que sea un mundo mucho más de mayor competencia estratégica, mucho más inestable, mucho más fragmentado, y todo eso influye en hacer un mundo mucho más imprevisible, donde estos choques geopolíticos pues se aceleran. Nosotros habíamos tenido apenas 2 crisis energéticas de los 70, una otra pues hubo 7, 8 años, ¿no? Bueno, quizá un poco menos, 6 años. Ahora en 2 años hemos tenido 2 crisis energéticas mayores, y todo apunta a que con esas mayores tensiones y esa mayor rivalidad geopolítica, pues todo esto se pueda acelerar, tengamos una mayor volatilidad y por tanto tenemos que tomar las medidas para ser mucho más versátiles en nuestros sistemas energéticos, porque vamos a un mundo más complicado, un mundo donde la Unión Europea además pues no está muy bien preparada, ¿no? Claro, ahí hay una frase de un escritor canadiense que dice, bueno, cuando tú te vas a comer con caníbales, mejor no te quejes de la comida, no vaya a ser que seas tú el que acaba en el plato. Entonces, claro, cuando estamos hablando con China, con Estados Unidos, con Rusia, con esas grandes potencias energéticas, pues la Unión Europea lo que tiene que hacer, pues quizá no te tienes que quejar tanto, pero lo que sí que tienes que hacer es empezar a preparar tu propio menú. O sea, yo por cerrar el último bloque, que es un poco más de tu carrera profesional, de casi que te ha llegado aquí, ¿no? O sea, hemos estado hablando mucho de las distintas cosas que haces ahora a nivel profesional. ¿Qué ha pasado antes, no? Yo lo estaba pensando y digo, para acabar en el Real Instituto Elcano, ¿qué has hecho previamente que te haya...? Entiendo que no empezaste de becario ahí, ¿no? O sea, Entonces, ¿cómo ha sido un poco tu trayectoria profesional? Bueno, los que estamos de investigadores en el Real Instituto Elcano hay 2 tipos de recorridos.
buena parte de nosotros somos profesores, somos académicos, algunos somos funcionarios en universidades públicas y otros son profesores en universidades privadas. Pues uno empieza haciendo, ¿no?, la tesis doctoral, te va llevando a los temas y poco a poco pues vas llegando ahí. Yo empecé haciendo mi tesis doctoral sobre Marruecos, luego amplié rápidamente al resto de Norte de África, caí en Argelia, Libia, Egipto, eso te lleva rápidamente a los temas energéticos. Luego, por circunstancias profesionales en la universidad, pues tuve la suerte de tener maestros que les interesaba la cuestión energética. Y pues vas ampliando los horizontes. Mientras estaba en la universidad como profesor ayudante y joven académico y joven doctor, pues me hicieron una oferta en la Fundación Ortega y Gasset para irme como investigador asociado al Centro Español de Relaciones Internacionales, que es uno de los predecesores o precursores del Real Instituto Elcano. Estuve allí algunos años llevando los temas de mundo árabe, economía, energía, etcétera. Seguí trabajando en la universidad en los temas de política energética. Yo soy profesor de política económica y me dedicaba a la política energética, política comercial, temas de relaciones internacionales, desarrollo, todo esto. Bueno, pues al final el Centro Español de Relaciones Internacionales cerró por cosas de la vida y al poco se abrió el Real Instituto Elcano, empecé a colaborar con ellos haciendo análisis y al final, pues cuando se quedó una plaza libre, pues tuve la oportunidad de entrar allí hace ya casi 20 años. El instituto tiene 25, yo llevo allí pues casi 20 y la verdad es que es un sitio fantástico cuando estás en la universidad porque te permite bajar de la Torre de Marfil, que es un sitio fantástico, es comodísimo, tú estás allí. Pues a los que nos gustan los libros, ¿no?, en ese mundo libresco rodeado de libros es un sitio fantástico, una gran paz de espíritu, aprendes un montón, no tienes que lidiar con los problemas del día a día y la verdad es que uno pues, se dedica a estudiar y a aprender. Pues los que somos académicos, pues un día entramos en el colegio y decidimos no volver a salir nunca más de allí y en el colegio seguimos, básicamente, estudiando, aprendiendo. Yo sé que esto puede sonar así un poco chistoso, pero es la realidad, ¿no? Sí, sí. Envidia. Cuando uno, es más envidia. Bueno, sí, ¿no? Cuando uno vuelve de las vacaciones y vuelve, pues no sé, al instituto o a la universidad y se encuentra en su mundo rodeado de libros, pues uno, ¿no?, el cálido mundo de los libros que nunca te insultan y que siempre te hacen mucha compañía. Pero eso no es la vida real y yo creo que el académico y el intelectual, si me permitís que nos califiquemos así, pues tiene una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Bueno, en un mundo en el que vivimos además muy polarizado, donde hay mucha inmediatez, donde el experto está muy desacreditado porque no se le da confianza, pues muchas veces lo que el académico tiende a hacer es retraerse, ¿no? Pues yo me quedo en mi Torre de Marfil, parapetado detrás de mi biblioteca de libros y el mundo que se pierda, que yo estoy aquí muy cómodo y muy a gusto. Bueno, yo creo que eso no es una postura responsable y que los intelectuales y los académicos tenemos necesariamente, sobre todo si somos de política energética o de política económica, pues tenemos la obligación moral de contribuir a la conversación pública e intentar mejorar un poco las políticas, ¿no? Hay una frase de Pericles fantástica que decía que solo unos pocos son capaces de dar lugar a una política, y esos son nuestros políticos, muy desacreditados, pero son ellos los que son capaces de dar la política, pero todos nosotros somos capaces de juzgarla. Bueno, pues hay que educar a la población para que sea capaz de juzgar esas políticas de una forma rigurosa y que no nos den gato por liebre, porque si no, en el mundo en el que vivimos, las explicaciones simplistas y rastreras nos llevan a un mal diseño de políticas, a gobernantes que no tienen el control de la ciudadanía y, por tanto, eso pues menoscaba la calidad de las políticas públicas, que es lo que yo creo que todos tenemos. Todos los universitarios en general, pero especialmente los que nos dedicamos a escribir y a reflexionar sobre estas cosas, pues tenemos la obligación de salir a los medios de comunicación, de escribir artículos en los periódicos. Y sí, pues muchas veces nos resulta un poco quizás, pues qué pesadez, o por qué tengo yo que entrar a discutir, o por qué me tienen que poner verde en las redes sociales por haber dicho esto. Bueno, pues forma parte está en el sueldo, ¿no? Y yo creo que es una obligación que nosotros tenemos que hacer. Pero en el fondo es divertido. O sea, cuando sales de la academia y sales de la moqueta y pisas realidad
y la realidad la pisas cuando hablas con las empresas, con los policy makers, te cuentan sus problemas y dices, bueno, pues mi modelo, ¿no? Lo que yo enseño en la universidad, pues siempre tiene ese toque de realidad que yo creo que no solamente lo humaniza, sino que ayuda mucho. Yo, mi experiencia como profesor es que lo que siempre recuerdan los alumnos cuando los encuentras al cabo de 10 años es las batallitas que les contaste o el chiste que le contaste, siempre y cuando ilustre un concepto teórico, porque no hay nada tan práctico como una teoría bien aplicada, pero hay que aplicarla. Yo ahí os animaría a que no perdáis esa obligación moral, porque hoy en día ya no solo políticos, sino que hay mucho todólogo por ahí y opinador profesional que es que ya no sabes a quién escuchar, ¿no? Porque te viene mucho. Y cuando está bien fundado y bien estudiado el tema del que te hablan, se agradece, desde los que escuchamos, la verdad. Así que sí, ya casi cerrando, de nuestros oyentes vamos, les gusta la energía por lo general y hay, digamos, simplificando 2 tipos. Jóvenes que están empezando su carrera profesional y gente que ya está un poco metido en el negocio, ¿no? Entonces, una pregunta para cada uno. Para los jóvenes, si tú tuvieses que empezar ahora en el mundo de la energía y no pudieses elegir la torre de marfil con parte práctica de ayudar, o sea, no pudieses elegir la parte de investigador, ¿dónde te meterías, ¿no? Sabiendo un poco qué crees, qué tecnología, qué negocio, qué parte de la energía y la geopolítica crees que es un buen destino para meterte como joven a aprender de ello. Yo creo que eso depende mucho de los gustos de cada uno y eso yo creo que cada uno tiene que seguir sus apetencias y sus preferencias, porque uno hace bien aquello que le gusta básicamente. No todo el mundo tiene el lujo o la fortuna de poder hacer siempre solo exclusivamente lo que le gusta. Pues todo el mundo hace cosas que no le gustan, pero intentar que hagas cosas que te gustan en la mayor medida posible. El consejo que yo siempre le doy a mis alumnos y a la gente joven que entra en los temas energéticos es que las cuestiones técnicas están muy bien, hay que manejar los fundamentos, hay que saber cómo funcionan las tecnologías, hay que saber cómo funcionan las políticas, pero normalmente en las empresas y también en el policy making es importante tener una visión estratégica. Y para eso los temas internacionales son fundamentales. Es decir, no es posible en el mundo actual entender lo que nos va a pasar dentro de 2 semanas si uno no tiene un mínimo de conocimiento de qué es Irán, en el caso de España, de cómo funciona Marruecos, de quién está en el poder en Argelia, si no conoces lo mínimo de relaciones internacionales. Entonces yo siempre recomiendo, pero esto probablemente es porque yo estoy sesgado, ¿no? Es que todos aquellos jóvenes se interesen por las cuestiones internacionales, que intenten adoptar una visión estratégica desde arriba y que cubran todo el espectro en la medida de lo posible, ¿no? Esa es la primera. O sea, está muy bien estar encima de tu tema, de lo que a ti pero tener una visión internacional estratégica siempre te va a aportar muchísimo, tanto para los jóvenes como para los que ya están en el sector. Los que ya están en el sector, pues que se pongan, que entren en la página web del Real Instituto Elcano y que nos lean más, porque yo creo que les va a educar y les va a ayudar. Y luego también da mucho tema de conversación en los cafés que te vas en el sector, ¿no? Y bueno, has casi cubierto ahí al final, ¿no? Pero para la gente que ya está, que tiene un negocio en el mundo energético, es un poco difícil la pregunta ahora que la estoy pensando porque es demasiado amplia, pero si estás en el mundo de la energía, ya sea teniendo un negocio, ¿cuál es un poco el takeaway, o sea, el principal, digamos, insight o aprendizaje de esta crisis energética que tener en la cabeza para reaccionar un poco o planificar tanto este año que entra como siguientes, ¿no? Es difícil porque te tienes que imaginar casi la empresa para poder contestar, pero ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, pues fijaos lo que os decía hace poco, ¿no? Que hay toda una conceptualización nueva de lo que es este orden post o preliberal. Pues esto probablemente queda muy lejos, ¿no? La literatura que os he dado pues queda muy lejos de las preocupaciones diarias del hombre de empresa, pero resulta que al final, como siempre decía Keynes, ¿no? Es que hasta el hombre de negocios más práctico siempre es víctima de algún economista muerto. Y la verdad es que ahora con la aceleración de la historia, pues los pobres empresarios también tienen que ser víctimas de los economistas vivos, que eso es todavía mucho peor. Con lo cual, hombre, yo creo que mantener esa cierta inquietud intelectual de lo que está pasando en el mundo, yo creo que es fundamental. ¿Y en qué consiste esto? Pues que estamos en un mundo donde los riesgos van a más, donde es importante saber adaptarse, donde es importante esta palabra mágica, ¿no? De resiliencia, que a lo mejor hay que acordarse que resiliencia es un concepto que viene de la ecología, de cómo los ecosistemas son capaces de adaptarse.
Entonces, pues tener siempre por lo menos el rabillo del ojo mirando a lo que te viene en el nivel internacional, porque eso al final te acaba afectando. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que, no, pues no sé, lo del COVID, ¿no? Algo que pasa en Wuhan, pues te acaba llevándose por delante, pues te lleva a una crisis económica brutal. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la disputa por Crimea nos iba a llevar a la crisis en la que estamos? Estamos en un mundo cada vez más globalizado, aunque haya tendencias a la fragmentación, un mundo con mayor rivalidad, con mucha mayor volatilidad, donde hay que esperar lo inesperado. Y para eso hay que tener mucha flexibilidad, tener mucha plasticidad en los planteamientos y estar lo más informado posible para intentar ver por dónde te van a venir. Y luego con eso y con todas te vienen y la realidad se te lleva por delante. Pero si tú no has hecho por lo menos el ejercicio de construirte escenarios de qué ocurriría si, qué pasa en caso de, para tú ser capaz de construir esos escenarios tienes que manejar qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cómo pueden evolucionar. Y yo creo que eso va a ser cada vez más valorado por las empresas, por los policy making, pero no me estoy refiriendo al ministro del ramo, sino tú eres el concejal de sostenibilidad de un pequeño ayuntamiento en La Coruña, o en la provincia de La Coruña, y tú tienes que saber por dónde te viene esto, porque te va a afectar, qué pasa con la aceptación pública, por ejemplo, en Galicia de las renovables, qué pasa con los precios de la energía, cómo puede venir. Entonces tú tienes que tener la capacidad de anticipar o por lo menos de dibujar esos escenarios de si esto pasa habría que hacer esto, si esto pasa habría que hacer otro, y luego pasa o no pasa, pero porque eso ya se sabe, ¿no? Eso dicen, los planes aguantan hasta la primera batalla y luego ya los planes se van a la porra, pero si ni siquiera tienes planes antes de ir a la batalla, ¿no? Mi presidente siempre le gusta citar a Mike Tyson, ¿no? Cuando decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le sueltan el primer mamporro. Entonces ahí ya se acaba el plan. Bueno, si no vas con el plan, probablemente el primer mamporro te tumba. Si vas con un plan, por lo menos tienes distintas alternativas. Entonces esa es mi referencia, o no sé si consejo, porque los consejos se dan para no ser seguidos, pero mi sugerencia a los que están en el mundo energético es que cada vez vamos a ir a un mundo más volátil, con mayor rivalidad, en que las cuestiones geopolíticas internacionales van a tener más peso y van a ser más valoradas en el seno de las organizaciones, porque aquel que tiene capacidad de anticipación, de flexibilidad, de adaptación, pues ese es el tipo de perfil que yo creo al que nos lleva este mundo cada vez más complejo. Muy bien. Y por cerrar la última pregunta, viendo un poco cómo ha sido la conversación, ¿a quién te traerías al podcast a hablar de energía, Bueno, me traería mucha gente, todos amigos, ¿no? Pues antes mencionábamos Pedro Linares, que tiene un blog también, que a lo mejor le hacéis la competencia. Yo creo que es muy importante también los temas climáticos, siguen ahí. Mi compañera Lara Lázaro, que además es discípula de Lawrence Stern, que acaba de estar por aquí, pues yo creo que también sería gente importante y relevante. Nemesio ya lo habéis tenido, así que para qué os voy a contar. Pero os diría también personas que han tenido responsabilidades. Ana Palacio, antigua ministra, que sabe mucho de energía, también os diría. Miguel Arias Cañete, que ha tenido responsabilidades altas, también os diría. La gente de Oikos, ¿no? Que es este think tank de centro derecha, que yo creo que tiene un discurso interesante. Sus dos líderes acaban de sacar un libro fantástico que se llama, a ver si lo quiero citar bien, El ecologista de derechas. Yo creo que esto también es un punto importante. O sea, yo creo que tenéis ahí un elenco. Hay mucha gente que trabaja bien la energía en España. Daos cuenta que académicos os he dicho solamente unos poquitos. Hay muchos otros que no lo son. Y no desperdiciaría tampoco a la gente que ha tenido responsabilidades políticas y responsabilidades empresariales también. Y ahí tenéis gente también muy buena, con buena capacidad de comunicación. Os digo dos, en Iberdrola Gonzalo Saez de Miera o José Manuel Rodríguez, que son gente que tiene una capacidad de comunicar. En fin, no quiero dejar a nadie fuera. En Endesa tenéis a Kika, que es fantástica también en relaciones institucionales. En Repsol pues tenéis a gente muy buena. Antonio Merino, que se acaba de prejubilar. La gente suya internacional también son buenos. En Moeve, que es un sitio importante, que empiezan a hacer cosas muy interesantes. Pues también tenéis la gente suya de los comités de riesgos, Fernando Romero, etcétera. O sea, tenéis mucha gente
Y por supuesto... Apuntamos, sí. Podemos hacer una temporada. Bueno, yo os puedo dar muchísimos más, ¿no? O sea, y luego tenéis instituciones muy interesantes. Tenéis CIEMAT, donde hay un agente que trabaja fantástico todos los temas de modelos energéticos. Tenéis la división de políticas públicas del CSIC, donde Pablo del Río es una persona que sabe muchísimo también. Yo creo que tenéis mucho de dónde tirar. Desde luego. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un placer tenerte y hemos aprendido mucho. Gracias a vosotros por el interés. Hasta la próxima. Energéticamente, un podcast de Clevergy.